Y hasta hace unos días nos parecía que los políticos eran inmunes al virus. No, por lo menos a ellos les parecía que eran inmunes al virus. Ahora están preocupados porque está llegando el coronavirus a la política y para eso está acá Nicolás Luca, que vamos a repasar quiénes son los que efectivamente dieron positivo y los que dieron negativo, y no sé, hay algunos que son dudosos todavía. Sí, vamos a hacer un breve repaso y después te tiro algún potencial que me llegó que a mí en lo particular no me parece mal. Pero arranquemos primero con los casos positivos. ¿Sí? ¿Quiénes tenemos positivos? Bueno, María Eugenia Vidal, Alex Campbell. Que es legislador bonaerense y es el que parece que la contagió a Vidal. ¿Y por qué no al revés? Bueno. Martín Insaurralde claro, y Ricardo Bussi. Ahora, la pregunta del millón es, número uno, ¿cuál es la autorización que tenía María Eugenia Vidal para circular? ¿No? Porque no está ocupando ningún cargo. Y la mayoría de las reuniones que mantiene con su bloque las hace con el bloque que le responde a ella, las hace por vía Zoom. Las vemos, o sea, porque las publican ellos. Hoy tuvimos reunión de bloque en distintos lugares. El caso de Martín Insaurralde podría ser uno de los casos más frágiles por sus antecedentes. Es una persona, un paciente oncológico prácticamente crónico. No es que él lo tenga, pero ha tenido varios problemas, pero también tiene otro tipo de insuficiencias ¿Puedo hacerte una aclaración comorbilidades. Acá? Él fue paciente oncológico, pero fue hace mucho tiempo ya. Fue hace mucho tiempo, fue recuperado. El problema es que le quedó de ese tratamiento oncológico una insuficiencia renal. Exactamente. Y además es asmático. Entonces, es un paciente de riesgo, Nico. Acá ya tuvimos, fuera del aire, tuvimos una discusión. Ahora lo vamos a charlar. Es un paciente de riesgo y la pregunta es, ¿tendría que estar en la calle como ahora lo vamos el resto a charlar. de los intendentes? En el caso de Ricardo Bussi, paciente de riesgo por cuestión de edad. ¿Sí? Y fue el primero, en marzo. Fue el primero en marzo y está, obviamente... 22 de marzo. O sea, ya está recuperado, ¿no? O sea, si no, a esta altura estaríamos hablando de Ricardo Bussi en otro listado. Ahora, ¿quiénes dieron negativo y fueron sospechosos? Fueron sospechosos COVID. Fíjate, tenemos, primero, hay que cambiar de placa, Horacio Rodríguez Larreta. El primero de todos, en realidad, el que disparó las alarmas, es el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo. Porque estuvo reunido con Martín Insaurralde. Mantuvo el protocolo que le corresponde a todos, pero parece que fue el único que cumplió ese protocolo. Porque terminó dando negativo, tanto el PCR como el hisopado, ¿sí? Recordemos a la gente que si el PCR ya dio un resultado, es muy difícil que el resultado final del hisopado dé contrario. Existen posibilidades, sí, pero son muy mínimas. Pero mantuvo el aislamiento, se guardó, comunicó y disparó que Alberto Fernández se guarde, que se guarden todos los que estuvieron en contacto con Daniel Arroyo, por si él se hubiera contagiado y lo hubiera desparramado por todo el grupo que estaba de gira por el NEA y después el NOA. Larreta, porque bueno, se reunió con Vidal, se reunió con María Eugenia Vidal, también se reunió con Lustó, con Kicillof se ven cada 15 días. ¿Sí? El caso de Kicillof, déjame agregarte, también fue, creo que en abril pasado, que fue a visitar el Hospital Belgrano. Sí. Y después que se fue, se enteraron que había varios médicos y trabajadores del hospital que habían dado positivos. Exactamente, se le hizo un testeo rápido al gobernador en ese momento y en un par de horas lo descartaron. Acá es donde tengo para tirarte... Existe la posibilidad, según me llegó de una muy buena fuente, que en el caso del Tridente, por lo menos el Tridente, o sea, presidente, jefe de gobierno y gobernador de la provincia de Buenos Aires, son sometidos periódicamente, al menos una vez por semana, a distintos chequeos para ver si están respondiendo bien o no. Y a mí en lo particular, esto es a título personal, por ahí a la gente le molesta que ellos sí y el resto no. A mí a título personal, por el nivel de responsabilidades que manejan estos tres funcionarios, no me parece mal que estén permanentemente atentos a si están contagiados o no. Ahora, podemos plantearnos cuáles son las reuniones esenciales y cuáles no. Claro. Cuáles son las reuniones que se tienen que mantener en privado y cuáles no. ¿Por qué Horacio Rodríguez Larreta se reúne a solas con Marcos Peña y a solas con María Eugenia Vidal? Me parece que acá la reunión con Lustó tiene sentido, porque Lustó es del bloque... El tema es cuando se confunde, me parece, reuniones de gestión
que se necesitan hacer, aunque muchas se pueden hacer por Zoom, y actos políticos o reuniones políticos, como por ejemplo Vidal cuando visita a legisladores o cuando el presidente viaja al interior a inaugurar, por ejemplo, hospitales que no hace falta que lo haga. No es lo mismo Alberto Fernández abrazándose con Gildo de Frank que Alberto Fernández gestionando en las reuniones que corresponden. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece si lo charlamos con Florencia Can, que ya la tenemos en línea, que es epidemióloga, médica infectóloga, presidente de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, miembro del comité asesor del presidente Alberto Fernández. Florencia, ¿cómo estás? Gracias por estar con Hoy Nos Toca la Noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, y la pregunta es si es necesario que el presidente Alberto Fernández se exponga, que los políticos hagan actos de campaña, que un paciente de riesgo como Martín Insaurralde siga actuando como si nada. ¿Esto es necesario o deberían cuidarse como el resto de los mortales? No, yo creo que deberían cuidarse, por supuesto que por el tipo de actividad que tienen están más expuestos, pero me parece que digamos que hay... La virtualidad ahora permite hacer muchas de las reuniones sin necesidad de estar físicamente en el mismo lugar, y me parece que es importante que los políticos prediquen con el ejemplo, ¿no? Creo que hay algunas instancias donde es necesario la reunión, digamos, físicamente, pero debe hacerse manteniendo el distanciamiento y cumpliendo con todas las medidas recomendadas, y hay otras instancias donde no es necesario. Entonces, me parece que los políticos, repito, tendrían que dar el ejemplo en este sentido. ¿Y qué opina de la recomendación que le hicieron los médicos, el médico presidencial, en realidad el presidente Alberto Fernández, de no salir, de quedarse en Olivos, de restringir lo máximo posible las actividades? Digo, ¿Alberto Fernández es un paciente de riesgo por sus problemas pulmonares? A ver, yo no conozco en profundidad la historia clínica del presidente como para saber si es o no un paciente de riesgo, pero sí es un trabajador esencial y tiene que, digamos, me parece bien lo que le recomendaron los médicos de su cuerpo médico. Me parece perfecto que lo cuiden porque es una persona que necesitamos mucho en este momento. Nico. Doctora, cuando hablamos de funcionarios, hay algunos casos en los que son pacientes de riesgo y necesitan cumplir esas funciones igual. El caso puntual, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia. Ninguno de ellos es menor de 65 años y en algunos casos con problemas de salud crónicos, arrastrados. ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio entre las funciones esenciales que deben cumplir? O sea, son la Corte Suprema, son uno de los 3 poderes del Estado, y los cuidados que deberían mantener, porque, le cuento, hace 3 meses que no se reúnen. Sí, a ver, yo creo que por un lado, y esto lo vimos con la Cámara de Diputados, hay otras posibilidades para reunirse. Digamos, hoy en día estamos en el año 2020 y a través de la virtualidad muchas cosas, no quiero decir todo, porque por ejemplo los médicos todavía necesitamos para muchas situaciones ver a nuestros pacientes, aunque algunas consultas las podemos hacer en forma virtual. Creo que en el caso de la Corte Suprema muchas cosas se pueden hacer en forma virtual, y en los casos donde sea estrictamente necesario reunirse debería ser manteniendo el distanciamiento mínimo de 2 metros, usando el tapaboca y con todas las precauciones, pero no se me ocurren demasiadas actividades que no puedan, digamos, llevarse a cabo en forma virtual. La verdad que hay que adaptarse, hay que ayornarse, digo. Entiendo que puede no ser fácil para un juez de la Corte, pero también supongo que los jueces de la Corte tienen mucha gente alrededor que los pueden ayudar. Entonces, me parece que hay actividades que no pueden interrumpirse, pero claramente hay que adaptarse y hacerlas de otra manera. Doctora, estamos evidentemente ante un aumento de la circulación comunitaria del virus, y esto que ocurre obviamente con algunos políticos que tienen mucha visibilidad, si bien no es bueno que den positivo, de alguna manera ayuda a recuperar la conciencia en la comunidad de lo grave que es el virus y de lo incluso puede ser letal.
Sí, yo creo que hasta hace muy poco tiempo, porque la verdad que ya hace unas semanas que los casos vienen aumentando y tenemos un número de casos y un número de fallecidos por día mucho mayor, pero hasta hace un par de semanas por ahí mucha gente pensó que bueno, que ya está, que ya le ganamos, que esto era una pavada, que no pasa nada, y se empezaron un poco a aflojar las medidas, en parte también por cansancio de la gente, que también es lógico, digo, acá no es cuestión de culpabilizar a nadie, hay que tratar de entender y de ponerse un poco en el lugar del otro. Pero me parece que en un punto no hay una percepción real del riesgo y a veces hace falta que una cara conocida tenga COVID para que entendamos que todos estamos expuestos, que esto nos puede pasar a cualquiera y también para aprender lo que no hay que hacer, porque digo, estas reuniones, muchas de estas reuniones que eran evitables, bueno, justamente estaban prohibidas y se hicieron igual, ¿no? Entonces digo, en un punto es importante cuando digo predicar con el ejemplo, también me refiero a esto, ¿no? A no hacer aquello que le estamos pidiendo a la gente que no haga. Ahora, doctora, hay tensión en este momento entre la provincia y la ciudad, porque la provincia, apoyada por la Nación, está pidiendo volver atrás a la fase 1 o alguna fase más restrictiva del aislamiento, y la ciudad dice que puede esperar 3 semanas para evaluar, porque por ahora la curva viene estable. ¿Tienen que tomar inevitablemente una decisión de forma conjunta? Sí, porque es un bloque. La ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense son un bloque. Si bien hay una parte que está obviamente gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la ciudad, y la provincia de Buenos Aires por Axel Kicillof, la verdad es que hay un bloque. Entonces no se puede tomar una decisión en un lugar y una decisión totalmente distinta en otro. Me parecería muy difícil y me parecería bastante alocado como idea. ¿Y Yo usted lo cree que que hay creo que es ir para que atrás? ¿Hay que ir para atrás? no, a ver, yo lo que sé es que en estos días lo que se llama la mesa del AMBA, donde están, digamos, los representantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional, estuvieron hablando, estuvieron discutiendo mucho. No le puedo decir las conclusiones porque yo no estuve en esas reuniones, pero sí lo que creo es que como primera instancia, si queremos tener resultados distintos, tenemos que hacer las cosas de otra manera. Entonces, me parece que hay un punto donde las reglas del juego están escritas, pero no siempre se cumplen. Entonces, me parece que lo primordial, más allá de que uno siempre tiene que plantearse la posibilidad de que pueda ser necesario dar un paso para atrás, yo lo que creo es que hay que digamos, ajustar un poco los tornillos en cuanto a lo que son las cosas permitidas y las no permitidas, digamos, porque si uno saca el permiso, tiene la aplicación Cuidar, pero vas por la calle, nunca nadie te lo pide, no hay suficientes controles y no se controla bien también el uso del transporte público, que sea solo para los trabajadores esenciales, digo, bueno, esto empieza a dar un mensaje a la gente que, bueno, vamos para todos lados, total, nadie controla. Entonces, me parece que es importante tener un control importante sobre las cosas que ya están instauradas. Claro. Después, siempre dijimos desde el principio que esto es con un pie en el acelerador y otro en el freno. El límite siempre es la capacidad del sistema de salud. Argentina no se puede permitir que quede gente con COVID sin atender, porque el sistema de salud está saturado. Entonces me parece que ese es el límite. No hay un número mágico de decir, bueno, a ver, ¿cuántos casos tiene que haber por día para ir para atrás? Se toman en cuenta muchísimos parámetros epidemiológicos a la hora de analizar esto, pero lo que creo es que siempre el límite es ese, el sistema de salud. Doctora, hablando del sistema de salud y del riesgo de saturación, le hago una consulta, por ahí si tienen los números o por ahí darnos un panorama. El hecho del aislamiento y de tantos, más allá del aislamiento, de tantos cuidados de distanciamiento y el uso de tapabocas en la calle y no la saturación del sistema público de transporte, con la llegada del frío, ¿ya se empieza a registrar menos índice de contagios de otras patologías propias de años normales? O sea, ¿hay menos anginas, menos gripes comunes, menos neumonía? Sí, vos sabés que las medidas de prevención para prevenir el COVID, lo que
digamos, repetimos hasta el cansancio, el lavado de manos con agua y jabón, el tapaboca, el distanciamiento, sirven también para prevenir otros virus y bacterias que se transmiten de la misma manera que el COVID. Entonces, sí, lo que se ve es que a la misma semana epidemiológica de 2019 ya había más circulación de gripe, o sea, del virus influenza, que es el que produce la gripe, más circulación de virus sincicial respiratorio, que es el que provoca bronquiolitis en los chiquitos. Entonces, sí, obviamente que las medidas de distanciamiento y de higiene permiten también prevenir otros virus. De todas maneras, siempre recordar que hay determinadas personas que tienen más riesgo para tener complicaciones o fallecer por gripe y por neumonía por neumococo, que esas personas tienen que vacunarse. Las vacunas son un servicio esencial que no hay que interrumpirla, aún en contexto de pandemia y de cuarentena. Facu. Sí, en ese sentido, y siguiendo hablando un poco de este problema de la saturación, ¿qué tan lejos estamos de que se sature el sistema? A ver, eso depende mucho, hay mucha variabilidad, digamos, entre jurisdicciones y también dentro de la provincia de Buenos Aires según las localidades. Vamos, hay algunas localidades que están al 60-70%, otras que están al 30%. Digamos, en el país hay más de 10.000 camas de terapia intensiva y según el reporte de hoy a la mañana había menos de 400 pacientes por COVID internados en terapia intensiva. Pero cuidado, porque en terapia intensiva no solo se internan los pacientes con COVID, sino pacientes con otras patologías. Pero lo que quiero decir es que por ahora no está colapsado el sistema de salud. Si a mí me dicen, estaría bien si este fuera el pico, bueno, si este es el pico, estamos bastante bien porque el sistema de salud no está colapsado y se puede dar respuesta. Pero yo me temo que los casos van a seguir aumentando todavía, sobre todo si no hay alguna modificación en cuanto al control de las medidas establecidas o incluso medidas nuevas. Doctor, hay investigadores científicos que están desarrollando un suero terapéutico que neutraliza el virus. ¿Qué se sabe? ¿Qué nos puede contar de esto? Sí, bueno, lo primero que supimos fue lo del plasma de convalecientes, que es un plasma de personas que ya tuvieron el virus y tienen los anticuerpos, y eso se le aplica a una persona que está cursando la enfermedad. Y esos anticuerpos, de alguna manera, para explicarlo fácilmente, podrían como neutralizar al virus. Y ahora digamos, la noticia que circuló hoy es que se está desarrollando eso, pero en forma, en lugar de que tenga que donar un convaleciente, hacerlo directamente a nivel de un laboratorio y poder, digamos, generarlo a gran escala. Así que son resultados preliminares prometedores, pero son resultados preliminares. Todavía no es algo que vamos a tener ni mañana, ni pasado, ni dentro de una semana. Entonces, son buenas noticias, pero todavía no vamos a ver un resultado ya. La última cortita. Y también se habla del dexametasona, creo que está bien, lo dije bien, que dice que baja la mortalidad. Ya eso se usa para el tratamiento. ¿También es así? Sí, la dexametasona es un corticoide. Nosotros sabemos que esta enfermedad, en los primeros 5 días hay mucha presencia de la actividad viral y después se despierta lo que llamamos una tormenta de citoquinas y fenómenos de mucha inflamación. Y el corticoide es el antiinflamatorio por excelencia, que es, digamos, muy bueno para muchas cosas, pero también tiene su lado negativo, ¿no? No es tampoco, digamos, tiene sus cosas, no, tiene sus efectos adversos también, no hay que usarlo indiscriminadamente y sin indicación médica, pero sí, pareciera que para los pacientes que están en asistencia respiratoria mecánica podría ayudar en algunos casos a disminuir la mortalidad. Pero son también datos preliminares que hay que tomarlos con cuidado. De hecho, este dato que estamos hablando salió en una publicación, pero no salió, o sea, en una revista, pero no salió el artículo científico que lo respalda todavía. Así que tenemos que tener cuidado porque circulan tan rápido las noticias que a veces esto puede generar falsas expectativas. Exactamente, ¿no? Bueno, por eso queríamos preguntárselo. Doctora, muchas gracias por estar en Hoy Nos Toca la Noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte y a la vuelta vamos a hablar de crisis económica, en especial de las pymes que están atravesando una situación muy difícil. Ya volvemos.